Saludos, feliz día, bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, el sexto mes y medio analizando, interpretando y reinterpretando la realidad nacional e internacional, la realidad de nuestra región latinoamericana, venezolana y por supuesto global. Una semana más en la que Donald Trump es el protagonista de los efectos noticiosos, de los rumores y por supuesto de las relaciones bilaterales. Una semana cargada de noticias positivas y negativas. Negativas para la economía estadounidense, donde la inflación ha hecho de las suyas, donde los aranceles en el aluminio y en el acero están descontrolando lo que Joe Biden había dejado, una economía estable, una economía con baja inflación. Esta semana parece ser que la inflación intermensual comienza a ascender un poco. Esto es normal para un país como los Estados Unidos de 350 millones de habitantes y con todo lo que tiene y todas las sucursales comerciales que tiene los Estados Unidos en el mundo, mantener una economía entre el 3 y el 1% es de lo más normal. Lo anormal es que apenas en menos de un mes de presidencia de Donald Trump se esté observando esto. Esto y más en este programa vamos a estar analizándolo. Primero que nada, bueno, felicitarles a todos los ecuatorianos por el voto cívico que hubo el pasado 9 de febrero, en el que hubo un empate técnico entre la derecha y la izquierda, se podría llamar así, entre los neoliberales y socialistas, entre el Partido Revolución Ciudadana de Correa, de Rafael Correa, y por supuesto el cambio político que ha visto Ecuador en los últimos 8 o 9 años, a partir de Lenín Moreno, el que le siguió, y por supuesto de Daniel Noboa. Eso y más vamos a estar analizándolo también. Vamos a estar analizando el conflicto en Gaza y las repercusiones. Y por supuesto, el tema noticioso de la semana, Rusia y Estados Unidos, la cumbre que se prepara para este mes de febrero en Arabia Saudita. Gracias a todos también. Quiero, antes de comenzar el programa, agradecerles a todos los que han comentado, a los que han visto mis programas, a los que me escriben por el privado, por las redes sociales. Este programa, bueno, va creciendo. Hemos tratado de hacerlo lo más ecuánime posible, lo más imparcial, lo más serio, en pro de que haya un público crítico, un público analítico, un público que sepa que esto que estamos haciendo, aunque cuesta hacerlo, porque cuesta muchísimo hacerlo, es ser ecuánime en este momento del mundo, en este momento en el que se encuentra el mundo, en esta tragedia cívica en la que se encuentra el mundo, es bastante conflictivo, incluso con contradicciones, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible. Así que bueno, comencemos el programa de hoy. Lo hemos titulado Semana Noticiosa, solamente así, y vamos a analizar diferentes puntos. Vamos a estar hablando en las repercusiones, el encuentro bilateral en Arabia Saudita entre Rusia y los Estados Unidos, la cumbre Putin-Trump, ya la comienzan a analizar algunos. Marco Rubio, Sergei Lavrov ya se han llamado telefónicamente y por supuesto han puesto en la mesa algunos temas para esta cumbre que será, pienso yo, el antes y el después en el gobierno, en el segundo gobierno de Donald Trump. Es bueno, estará comenzando un gobierno y relacionarse de una vez con Rusia. Recordemos que todo el siglo XX, bueno, después de 1945, cuando cae el Tercer Reich, cae Hitler, el nazismo, comienza un mundo bilateral, Rusia y los Estados Unidos como protagonistas, en el cual, bueno, fue el espacio, el final de todo, el que terminó la guerra. Se acaba la Guerra Fría en el año 89 y del año 92 viene la desestructuración de un mundo para implementar otro. El dólar dentro de esto, cómo se enmarca el dólar, la subida, la bajada del dólar, la inflación, el no uso del dólar en algunos países de Europa, eso y más lo vamos a estar viendo en este sexto programa de Geopolítica al Día. Vamos a estar hablando de los aranceles al aluminio y al acero y las consecuencias dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. Vamos a estar hablando de Panamá, del canal de Panamá. Eso es un tema que quedó anclado hace 2 semanas y que no habíamos podido discutir mucho. Y vamos a estar, por supuesto, hablando sobre Venezuela, el conflicto interno, oposición, chavismo, la USAID, en este momento como enclave entre los dos polos. Habíamos hablado hace 2 semanas, hace una semana también, sobre un nuevo orden mundial que viene estableciéndose desde el 1 de enero del año 2021, un mundo post pandemia, y empezamos a ver algunas ideas, algunos procesos que nos están llevando a cabo analistas que hacen presumir
que estamos en las puertas de un nuevo orden mundial, de un cambio. Se acerca el cambio. Esto es incluso pronosticado por los grandes líderes mundiales. Y Ecuador no escapa a ello, como tampoco escapa América Latina. Recordemos que los dos bloques siempre están interesados en mantener un grupo de países y el otro bloque mantener otro grupo de países. El Ecuador de Daniel Noboa ha estado anclado a las políticas trompistas o trompistas, como otros analistas titulan el proceso ideológico que comienza a darse en los Estados Unidos desde el año 2016. Daniel Noboa no ha escapado a eso. Las políticas neoliberales, con quién hace alianzas, con quién se relaciona, nos lleva a nosotros a pensar que pertenece a ese grupo de la mundialización, donde también están personas como Bukele, como el mismo Donald Trump, el mismo Ecuador de Noboa, que parecía ser una victoria cantada al comienzo de las elecciones, y que Luisa González de la Revolución Ciudadana del partido de Rafael Correa vino imponiéndose a medida de que las actas, de que el escrutinio iba dándose, para afirmar el ente encargado electoral de Ecuador, que fue un empate técnico, 44% para cada uno de ellos, lo que nos lleva a nosotros a pensar en que hay dos facciones, siguen habiendo dos facciones. Recordaba yo las elecciones de Pedro Castillo con Keiko Fujimori en Perú, y han sido las elecciones más reñidas de los últimos 20 años en América Latina. Y al final, cuando se decide el voto de Pedro Castillo, fue la inoculación de una oligarquía peruana solo en Lima, y que había dejado a los alrededores, la margen de Lima, la había descuidado, y eso fue producto de las mismas políticas de derecha neoliberales que se hacían en Perú. Fueron desarmando bloques, y esos mismos bloques pues le votaron a Pedro Castillo, y Pedro Castillo fue ganador al final. Esta vez en Ecuador parece darse en los mismos síntomas. Se habla del voto indígena. Se han sumado aproximadamente, entre los candidatos que no apoyaron, de los partidos políticos que no apoyaron a Daniel Noboa, unos 647.000 votos, de los que Claudia González necesitaría 558.000 votos para hacerse ganadora en las próximas elecciones de la segunda vuelta en abril. Noboa es parte del grupo de Trump. Ahí hacen políticas neoliberales, en eso estamos claros. Políticas neoliberales que han llevado al Ecuador en los últimos tiempos a tener algunos márgenes negativos, no solamente en la economía, que había estado tan estable luego del 2006, sino que también el Ecuador ha vivido momentos incluso de estado terrorista. Hemos nosotros observado un paraestado en Ecuador, el que ha asesinado a líderes políticos, líderes sociales, incluso líderes económicos en los últimos 2-3 años. Los apagones, la crisis eléctrica que ha desembocado en Ecuador es parte de la sequía, por supuesto que sí, pero también es parte de una política de camuflaje político, lo diríamos aquí, ¿no? Entonces todo esto ha llevado a que el ecuatoriano también empiece a sentir o a resentir que esa economía que venía en franca marcha comienza a desacelerarse. Hablamos de que en el año 2019, 2020, 2021 Ecuador exportaba aproximadamente 500.000 barriles de petróleo. Ese Producto Interno Bruto que daba el petróleo, y que daba por supuesto una economía diversificada, más que todo en el amplio Amazonas que tiene Ecuador, donde la industria maderera, mineralógica está clara en estos sentidos, ¿no? Ha bajado un poco la economía ecuatoriana de exportación, y más bien la importación había sido clave en el proceso de Daniel Noboa. Políticas de importación aceleradas, esto conduce a un tipo de política neoliberal de derecha, por supuesto que sí. ¿Había dado resultados? Claro que sí. Y bueno, el empate técnico en este momento lleva una sorpresa grande para el presidente ecuatoriano y para sus líderes. Recordemos que Daniel Noboa es hijo de un congresista, de un político de amplio margen en Ecuador. 4 o 5 veces fue candidato presidencial, no pudo. Su hijo sí lo logró,
pero parece que en este momento hay un paréntesis entre su mandato y entre su primer mandato y su segundo mandato que podría llegar en abril. Esto siempre y cuando las alianzas políticas, por supuesto, se superen y se hagan en este instante. Recordar también las elecciones en Colombia. Después de 200 años nunca había gobernado la izquierda en Colombia. Gustavo Petro entra con una alianza amplia de partidos de izquierda y también algunos de derecha bueno, que llevados por las malas políticas que había hecho un hombre como Iván Duque o como Álvaro Uribe Vélez, lleva a desentrañar más allá de la política que estos partidos también, bueno, habían recibido algunas dádivas, algunos pagos por parte de otros grupos, los cuales, bueno, no fueron bien vistos y Gustavo Petro inteligentemente llega a la presidencia de Colombia. Se está dando un cambio en América Latina, se está viendo una tercera camada de líderes, una comenzada en el año 2000, otra que mostró su cara en el 2012, 2013 con el Grupo de Lima, y estamos observando en este momento una tercera camada que maneja más el tema económico que el ideológico, y por supuesto que ya el tema ideológico no es que pasa a segundo plano, sino que deja de ser un poco la clave para llegar a las presidencias de estos países. Luisa González ha hablado de política económica para Ecuador, habla de la reivindicación social típico de la izquierda, típico del discurso izquierdista, que habla sobre la invisibilización de la sociedad, de los que estuvieron apartados, y por supuesto ellos que se ven como los grandes líderes vienen a salvar esto. Eso es típico en los discursos. Tenemos que tener en cuenta todo esto, tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que va a ser el proceso electoral en Ecuador. Un segundo punto que quiero yo tocar para sacar del Ecuador, que había quedado pendiente la semana pasada, es la reunión, es la cumbre Trump-Putin, que viene a darse sea este mes de febrero, a finales de febrero, o sea para el mes de marzo, en Arabia Saudita. Esto va a desembocar en varias situaciones, que lo dije anteriormente, que puede ser, bueno, la piedra angular del segundo gobierno de Donald Trump y también la piedra angular para que Vladimir Putin siga gobernando Rusia como lo ha hecho desde el siglo XXI como tal. Solo ha estado fuera uno o dos periodos, pero siempre ha estado ahí anclado al poder en Rusia. Vladimir Putin ha hecho grande a Rusia en los últimos 20 años, de eso no hay duda, y por supuesto que viene también, necesita que dos cositas queden resueltas en su territorio. La primera es la guerra contra Ucrania, una guerra que parece ya terminada, una guerra que parece clausurada, puesto que Donald Trump ha intervenido en ello. Si vemos las políticas de Biden y las políticas de Trump son totalmente distintas. Biden apoyó directamente a Ucrania para establecer la guerra con Rusia, lo apoyó con la Unión Europea, lo apoyó con la Organización del Atlántico Norte, pero esta vez parece ser que los números no le dan a un hombre como Trump, en los que Estados Unidos sigue colocando el dinero, Rusia sigue peleando una guerra con Ucrania, pero de allí no pasa nada para Estados Unidos, es decir, no hay ganancias de ningún tipo para Estados Unidos. Por lo tanto, es mejor que Donald Trump intervenga en esta cumbre y que la guerra como tal quede ya en pleno. Zelensky se ha molestado, primero porque no fue invitado a la cumbre en Arabia Saudita, y segundo, bueno, ha amenazado con la intención de crear un ejército europeo para que Estados Unidos se ponga serio, algo así, ¿no? Estoy interpretando la noticia leída durante la semana, la cual, bueno, no tiene ni razón de ser. Primero porque en el argot popular diríamos que son patadas de ahogado, y segundo porque desde el punto de vista geopolítico, en estas alianzas que tienen los Estados Unidos con Rusia en el traslado de petróleo y otras materias primas, pues por supuesto que va a reinar Putin por encima de Zelensky, y creo que la guerra termina aquí. Estoy completamente seguro que la cumbre va a determinar muchísimas cosas. Así como va a determinar la guerra de Ucrania-Rusia, va a determinar por supuesto lo que va a seguir pasando en Palestina con la Franja de Gaza. Este es un tema clave porque los Estados Unidos ha amenazado a hacerse de lugar, a administrar la Franja de Gaza para, dicen ellos, bueno, para que las repercusiones no sean mayores, para que se detenga la guerra, pero creo que esto va a ser un aliciente necesario para que la guerra continúe.
Netanyahu durante la semana en una de sus intervenciones noticiosas habló sobre si que la guerra debía continuar. Él la va a continuar, que no tiene ningún problema, que ahora tiene más apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos. Esto ha picado, se ha extendido, por supuesto, en los medios de comunicación estadounidenses, que también como un status quo, como factores de facto, juegan para desestabilizar un poco el segundo gobierno de Donald Trump. También esta cumbre entre Putin y Trump va a destacar un tema clave, que es el petróleo y las energías. Recordemos que los dos son potencias mundiales, y junto a China y la India en este momento controlan aproximadamente el 63% de los recursos del mundo. No porque los tengan, sino porque con los países que tienen alianzas los tienen. En este caso América Latina, en este caso el norte y centro de África, Suráfrica, y por supuesto parte de Europa, que controla grandes cantidades de minerales. Entonces, al controlar esta gran cantidad de minerales, al controlar las vías de comunicación, por supuesto, y al tener tratados comerciales, muchas cosas van a salir de allí. Una de las más interesantes es la venta de petróleo ruso. Recordemos que a principios de enero Joe Biden le dejó una de las bombas claves a Donald Trump para ver cómo iba a reaccionar con respecto al tema petróleo. Hubo 200 sanciones en un solo día, sanciones que parecen ser ya parte de la historia entre la comunicación Rusia-Estados Unidos en el periodo de Biden. Ya Rusia está poniendo su petróleo en alianzas comerciales, ya ha sido vendido, ya ha sido transportado. Por lo tanto, el petróleo encontró nuevos precios, unos precios acordes con lo que se vive a nivel mundial, entre 74 y 75 dólares el Brent Oil, que es el petróleo liviano, es el más costoso. Por supuesto que al encontrarse una nivelación de petróleo, el mundo también comienza a balancearse un poco. Con respecto a la cumbre, en el caso de las energías, va a salir a relucir, por supuesto, Venezuela y México como claves en este momento, como enclaves geopolíticos desde el punto de vista energético con respecto a las costas del Golfo estadounidense. Se habló esta semana que Chevron necesitaría más petróleo venezolano, que ya los 300.000 barriles diarios están siendo poco, y que van a invertir más dinero, más sustento para poder llevar más petróleo venezolano para la costa del Golfo. Esto quiere decir que que los lazos van a seguir estrechándose, y que la cumbre Putin-Trump van a salir muchísimas de estas cosas. Quizá la resolución de algunos conflictos entre Venezuela y los Estados Unidos, tales como sanciones, tales como bloqueo, y por supuesto un reconocimiento internacional desde el punto de vista económico sería clave también para la región latinoamericana, que también comienza a pasar algunos estragos en algunos países. Argentina, la economía argentina está entre una de las principales del mundo en este momento. Lo que se venía viviendo desde el año 2015 ya ha bajado un poco, la inflación ha bajado, los sueldos comienzan a tener un poco más de valor, el ingreso per cápita en la familia argentina comienza a ser un poco mejor. Estas políticas neoliberales de Milei, del peluca Milei, comienzan a hacer soluciones en aspectos claves como la pobreza, como los ingresos a nivel familiares, y también apertura al trabajo, apertura también a nuevos negocios comerciales, no solamente con los Estados Unidos, sino observamos a Argentina con la relación China, con Corea del Sur y con Japón en este momento ampliándose aún más. Se va a tratar en esta cumbre, aparte de los países latinoamericanos con los que los dos tienen comunicación y tienen alianzas comerciales, se va a hablar muchísimo sobre los BRICS, los países BRICS, que parece ser el aspecto clave entre ambos, puesto que los BRICS vienen a representar un nuevo orden mundial, una forma distinta de hacer política, de hacer economía, de hacer sociedad y por supuesto de la cultura. En el medio de esta conversación de los grupos BRICS, pues por supuesto ambos mandatarios van a hablar sobre el dólar y la continuidad del dólar como moneda fuerte a nivel mundial. Recordemos que algunos países de Europa y otros que manejan el grupo BRICS han manifestado la necesidad de actuar
con sus monedas. Uno, porque fortalecería las economías internas, y dos, pues porque empezaría también a limitarse la potencia estadounidense a nivel mundial, ¿no? Con ello, los Estados Unidos de Donald Trump quedaría un poco cercado con respecto a las alianzas comerciales y respecto a imponerse sobre otros países. Esto es clave. Es un punto que nosotros vamos a estar muy pendientes en la cumbre Trump-Putin. Esperemos nosotros un programa entero para los resultados de la cumbre. Si sacan todo, por supuesto, a la luz pública, vamos a estar allí nosotros analizando cada vez más esos. El tercer punto que queremos compartir con ustedes son los aranceles al aluminio y al acero y las consecuencias, por supuesto, más que todo a nivel interno, porque el estadounidense, el empresario estadounidense, las compañías que producían y que por supuesto importaban de Canadá sobre todo, que es el que le da casi el 50% del aluminio a los Estados Unidos, han levantado su voz no solamente en sorpresa, sino en preocupación, porque con respecto a estos aranceles internos y externos del acero y el aluminio, muchas son las economías que empiezan a flaquear, y por supuesto dentro de los Estados Unidos el último eslabón, que es el consumidor, viene a cancelar aún más por, 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 por el hecho de los aranceles internos. Por supuesto que es el mismo estadounidense, el empresario estadounidense, que comienza también a pensar en cómo mudar su compañía de los Estados Unidos hacia China. ¿Por qué? Primero porque los aranceles bajaron de China, en lo que iban a ser el 25%, son al 10%. Y segundo porque de China tiene algunas alianzas comerciales, como por ejemplo con Colombia, en el que le afianza un poco la compra de aluminio a Colombia, el que va directamente a fundirse en los Estados Unidos y hacerse ya el tercer aspecto de la economía, que es la mercancía, la compra y venta de la mercancía dentro de los Estados Unidos. Esto es clave. La cumbre ruso-estadounidense que va a haber ahorita en Arabia Saudita, también se va a hablar el tema China, por supuesto que sí. China como potencia, China en su relevancia con la ruta de la seda en este 2020, en este siglo XXI, es clave para ello. La sección 232 del aluminio y del acero fue cambiada y aún no ha entrado en vigencia, y ya comienza a resentirse la inflación un poco dentro de los Estados Unidos con respecto a los derivados de estos dos minerales. El 25% al acero, el 25% al aluminio. A los países directamente implicados, que son los que negocian estos dos minerales con los Estados Unidos, como son Australia, Corea del Sur, Canadá, México, Brasil, Japón, Reino Unido y por supuesto la Unión Europea, que también esta semana ha manifestado un poco el comenzar también el tema arancelario con los Estados Unidos, puesto que deben responder también al 25% que se espera imponga Trump a la Unión Europea en total, a la OTAN por supuesto, en aranceles. Esto llevaría en primer lugar a un alza de los precios dentro de Europa, que es lamentable. Por supuesto van a aumentar los impuestos para el ciudadano europeo. Y en tercer lugar, Europa en este momento, con la crisis económica que ha sucedido en Alemania, empieza a mirar también otras regiones para empezar a competir, para colocar sus productos, y por supuesto para los tratados comerciales. Esto es clave, pero también es grave para la sociedad estadounidense acostumbrada a ese tipo de productos, ese tipo de sistema, ese tipo de comercio, ese tipo de economía, la que Donald Trump, bueno, comienza a desestabilizar todo, porque recordemos que el objetivo primario, el objetivo primordial de Donald Trump es desestabilizar los factores de facto que ya hay dentro de los Estados Unidos desde hace 200 años, desestructurar una economía implantada con un status quo, y bueno, comienza a ser la cibersociedad clave para ello, los hombres más ricos dentro de los Estados Unidos, y bueno, las políticas agresivas de presión, por supuesto, en la narrativa y el discurso de Donald Trump, la que comienza a desestructurar no solamente esto, sino una economía tradicionalista en Estados Unidos como potencia mundial. Quizá la potencia mundial que quiera Donald Trump ejemplificar con Estados Unidos no sea la de la economía, sino sea la de la bota. En esto tenemos que estar muy pendientes. Las consecuencias para los fabricantes en los Estados Unidos, las relaciones comerciales, van a ser graves por dos cositas. La primera, se excluyen algunos productos del mercado estadounidense, lo que contradice muchísimo la ley,
porque parte de estos productos que se excluyen son los que ponen países como Brasil, países como Colombia, países como China, los cuales según los estadounidenses, o en este caso el gobierno de los Estados Unidos en el área económica, manifiesta que no son de excelente calidad, que no son de calidad óptima. Por supuesto que estos productos van a quedar, se excluyen del mercado estadounidense, lo que va de una vez a derivar en estos países, Brasil, Colombia, China, una especie de enfriamiento en la parte comercial que se tenía, bueno, desde el 2008 tenían estos países comercio con los Estados Unidos, pagando pocas cuotas de aranceles. Por ello la economía de Biden fue tan, en política económica de Biden fue tan excelente, fue tan primordial para Biden controlar la economía estadounidense. Y si ustedes ven los estándares del 2020 al 2024, se van a encontrar una inflación intermensual e interanual bastante baja, entre el 1 y el 3%, lo cual es muy normal para un país como los Estados Unidos, donde las exportaciones habían superado las importaciones, lo que era clave para los Estados Unidos, un país que ya estaba produciendo los 12 millones de barriles de petróleo diario, es decir, que la economía estadounidense estaba en franca mejora, lo que conlleva a Donald Trump a tomar otro tipo de medidas y la economía comienza a resentirse. ¿Por qué? Bueno, por el status quo y estos grupos de factos de los que le estoy hablando, que ya en ese comercio con la India, con Rusia, con China primordialmente, con Turquía e incluido ahí Japón, Corea del Sur como grandes potencias asiáticas, manifestaban grandes ganancias para ambos lados. Se incluyen también otros productos de otros países con respecto al acero y al aluminio. Estos países no son otros que algunos países de Centroamérica que entran ahora en el juego como expendedores, diríamos nosotros, de aluminio y acero. También entran países como Argentina, entran algunos países de Europa y algunos países del sudeste asiático, y comienza también a incluirse ese tipo de productos entre el aluminio y el acero que comienzan a ser, según los que conocen esta materia, de mejor calidad que los de Colombia, que los de la misma Brasil y que los de Australia. También está metido Australia en este paquete que se excluyen algunos productos en cuanto al acero y al aluminio. Solo Canadá, vamos a tomar esto como punto referencial porque Canadá es uno de los mayores afectados, primero con los aranceles y segundo ahora con aranceles también, pero desde el punto de vista del aluminio y el acero. Recordemos que solo en el 2024 Canadá importó hacia los Estados Unidos más del 50% del aluminio, lo que produjo que la empresa de aluminio se manifestará amplias ganancias, amplios márgenes de ganancia en el año 2024, como también lo fue en el 2023, en el 2022 y en el 2018 con respecto a Canadá. Esto es una política que va directamente a infringir algunas cosas, que vienen a romper, que vienen a desestructurar. Cuando usted desestructura algo es porque quiere afianzar otra cosa. Veremos qué quiere afianzar Donald Trump en este comercio entre el aluminio y el acero. Un punto clave que yo quería tocar, que sería el cuarto para nosotros en esta semana noticiosa, es el dólar. Y el dólar, aunque la semana pasada fue uno de los grandes perdedores en la bolsa de Wall Street y como economía del mundo también, porque el mundo también, bueno, ya comenzó a darse cuenta después del 2021 con China a la cabeza, que es el mayor consumidor y comprador de petróleo del mundo, que bueno, que tiene el derecho de exigir que el petróleo no se pague más en dólares, sino se pague en otro tipo de moneda. Lo que ha venido, o lo que ha devenido, en que otros países también manifiesten lo mismo. Los países que se han unido a ello, a no utilizar el dólar como moneda de comercio, son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y parece que Rusia también se ha alineado a este grupo de países. Y se piensa también que hay otros países de la Unión Europea, más fuertes por supuesto, que van a incentivar directamente dentro del Departamento de Economía de la Unión Europea para que también empiece no solamente con los aranceles, sino que el euro como tal llevarlo a estándares más altos y que sea el euro la moneda de intercambio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y Europa con África, Europa con América Latina y Europa con Asia. Si esto llega a suceder, por supuesto que el impacto hacia el dólar y el impacto a la economía del dólar va a ser bastante fuerte. Aunque en la economía, aunque en el discurso de Trump, en la narrativa de Trump también ha amenazado
que los países que no comercien en dólares pues van a tener sanciones. Esa es la política trompista o trompsista que en este momento se está llevando a cabo, una política de amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque sucede en el mundo que no es el mismo mundo del 2016, los Estados Unidos no es el mismo del 2016, Europa no es la misma del 2016, América Latina tampoco es la misma, y esto, bueno, conlleva a otro tipo de alianzas comerciales. Quizá estemos viendo de aquí a unos 5 o 10 años cómo el dólar comienza a ser menos utilizado. Para ello, los grandes economistas del mundo, los nuevos economistas del mundo, la cibersociedad, creó una cosa que se llama Bitcoin para poder que toda la economía sea respaldada en criptoactivos. Esto va a llevar a cabo, esto se está llevando a cabo en algunos países, tanto de América Latina como de Europa, los cuales han acentuado su poder, su riqueza económica en Bitcoin. Esto pica y se extiende porque el Bitcoin llegó para quedarse. Hay menos influencia, con esto también es el punto que les decía anteriormente. Utilizar otra moneda que no sea el dólar va a llevar a que la influencia de los Estados Unidos a nivel global también sea mínima. Se los quieren quitar de encima a los Estados Unidos como potencia, y más que todo con esta narrativa y este discurso amenazante de Donald Trump, que viene ya a desestructurar, como lo dije hace rato, un poder tradicional de los Estados Unidos en el mundo. Un ejemplo es lo que sucedió en Panamá, con la visita de Marco Rubio. Hay imposiciones, dos tipos de imposiciones. La primera es que, bueno, que China no utilice más el canal, y la segunda es que se le respete a los Estados Unidos la inversión que hizo en el canal y derechos que tienen los Estados Unidos en territorio panameño. Marco Rubio lo hizo saber, y esas amenazas fueron públicas, fueron notorias, fueron comunicacionales. Entonces allí es donde la política de Trump comienza también a perder, y está perdiendo no credibilidad, porque el hombre lo que está diciendo lo está haciendo también, sino que está perdiendo afines, está perdiendo alianzas comerciales, está perdiendo países que antes se inclinaban, casi que se arrodillaban ante el poder estadounidense. Con ellos se está formando también otro grupo de países, hablo de los países BRIC, que comienza a tener mayor maniobra en el mundo, más que todo en el mundo comercial, porque no hay otro tipo de lucha. La lucha ideológica se da simplemente en un congreso, se da en las universidades, se da en la sociedad, pero los grandes líderes mundiales no están en este momento luchando ideológicamente, aunque sus acciones lleven a dos puntos interesantes de la ideología, como la izquierda, la derecha, la centroizquierda, la centroderecha. Estamos observando que hay potencias mundiales en este momento y líderes que son más pragmáticos, que van directamente al punto comercial. Esto va a detonar en algo, esto va a llevar a unas consecuencias graves o no, van a llevar con algunas consecuencias. La inflación en los Estados Unidos en el mes de enero, que ya en el mes de enero, que sí, ya se midió enero y ya se midió los primeros 12 días de febrero, arrojan que hay una inflación del 0.5% según los índices de precios del consumo, que es el IPC estadounidense, que es una de las agencias más respetadas dentro de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un país consumista y por supuesto que su inflación se mide con respecto a lo que usted compra y con respecto a lo que usted vende. Entonces ese 0.5% que ellos arrojan lo delimitaron de esta forma. Primero, en hoteles y coches, la inflación de enero-febrero fue del 2.2%, lo que Joe Biden había tenido bastante estable entre 1 y 1.2%. Ya se disparó un solo por ciento en apenas 20-25 días que tiene Donald Trump en el gobierno. Los precios de vivienda aumentaron un 0.4%, lo que aunque es mínimo, estamos hablando de una X cantidad de viviendas dentro de los Estados Unidos que ahora deben pagar más impuestos, por supuesto que sí, no solamente impuestos, sino los seguros a la vivienda que han subido bastante en los Estados Unidos, más que todo con lo que sucedió con la quema que todo hubo en Los Ángeles, en Los Ángeles, perdón. Los alquileres aumentaron un 0.3%, por supuesto que todo esto es derivado a las políticas arancelarias y a la política económica que empieza a llevar Donald Trump dentro y fuera de los Estados Unidos. Los medicamentos fue uno de los rubros que más aumentó en los Estados Unidos, aumentó el 2.5%.
lo que conlleva que, bueno, ya haya manifestaciones con respecto a esto. Los seguros de auto y los seguros de casa subieron el 2% en los últimos 20 días, lo que asusta y sorprende a las grandes aseguradoras. Y los pasajes de avión aumentaron 1.4%, lo que todo esto lleva a pensar a esto que llaman los índices de precios, al que esto es el 0.5% de inflación intermensual. Si esto continúa así, por supuesto que va a estar por encima del 3, 4 y 5% de inflación a finales del año 2025. El quinto punto que yo quería tocar con ustedes hoy es el Canal de Panamá. Es un tema que había quedado pendiente desde hace 2 semanas. Estábamos, bueno, tratando de investigar más a fondo qué pasó en la reunión Mulino-Marco Rubio. Aunque Mulino no advirtió mucho, Marco Rubio sí dejó ver en ese análisis de la narrativa que también hacemos muchas cosas. La primera es la imposición. Los Estados Unidos se impone con respecto a la política soberana, independiente y libre de Panamá. Panamá cedió, por supuesto, a cortar la ruta de la seda del siglo XXI China, y las consecuencias para ello es que China tiene que cancelar, si quiere pasar por allí, unos aranceles bastante altos. Esto va a traer consecuencias, por supuesto que sí, porque China va a empezar a movilizar también su accionar político con respecto al comercio, al transporte del comercio, y para llevar ahora a otros sitios, pues por supuesto los aranceles chinos van a ser mucho más altos con respecto a lo anterior. O China termina pagando el 25%, creo que se les quiere cobrar a China por pasar por el Canal de Panamá, o simplemente tendrá que buscar otra vía para colocar toda su mercancía en lo que hoy es América Latina, en lo que hoy es Europa Occidental como tal, Occidente como tal. La amenaza de Rubio asienta que tiene derechos los Estados Unidos sobre el canal. Eso es claro, ahí lo copié para que no se me olvidara. Rubio asienta su poder, su bota, incluso hasta déspota por parte de su narrativa con respecto al canal de Panamá. Dice él, siente él, que los Estados Unidos tiene derechos sobre el canal de Panamá, puesto que el tratado que se hizo en el siglo XX, la construcción que se hizo en el siglo XX, los Estados Unidos aportó un enorme porcentaje para que esto fuera posible. Lo que Marco Rubio no ha sacado cuenta es que todo lo que ha hecho los Estados Unidos con respecto al tema económico por pasar mercancía por el canal de Panamá ha sido más de 25 o 30 veces el presupuesto que colocó en el siglo XX. En sí, los dos grupos, sea el nuevo orden mundial o la mundialización en este momento, quieren empezar a abordar diferentes puntos estratégicos, es decir, la geopolítica de la ubicación, y el canal de Panamá es clave, sumamente clave en el continente hoy americano. De obtener el canal de Panamá, tener el control del canal de Panamá, te garantiza no solamente poder, sino te garantiza que tu mercancía sí llegue a donde tenga que llegar. Y en este momento, donde se asoma una mayor inflación dentro de los Estados Unidos, donde se asoman nuevas políticas económicas dentro de los Estados Unidos, pues suponemos nosotros que los Estados Unidos va a abarrotar todo esto, todo el canal de Panamá de mercancía estadounidense, para poder ser llevada nuevamente al mundo. Recordemos que toda esta mercancía estadounidense, hablamos de entretenimiento, de tecnología y ciencia, está viniendo mucho más de Asia que de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha perdido territorio, en esto sí, la narrativa de Donald Trump ha sido bastante clara. En los últimos 20 años Estados Unidos ha perdido X cantidad de dinero, lo dice la Reserva Federal estadounidense. Estados Unidos no ha ganado absolutamente nada con las invasiones, y cuando perdió en el mundo esa geopolítica del comercio, pues vino China, vino Rusia, vino la India, vino Irán, vino Turquía, y por supuesto vino Alemania, Japón, Corea del Sur, y abarrotó todos estos países de su mercancía y dejó a los Estados Unidos con un comercio interno a niveles superiores al 72%. Con esto no se quiere decir que los Estados Unidos estén en franco cambio, está en franca revolución, diríamos así, una evolución de la economía y de los tratados comerciales con respecto a lo que hacía los Estados Unidos anteriormente. No sé cómo va a terminar el año. De esto continuar así, la inflación económica dentro de los Estados Unidos va a crecer, y esto va a traer consecuencias graves para la política de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump recibe un país con una inflación bastante moderada, bastante baja,
recibe un país produciendo 12 millones de barriles de petróleo diario, recibe un país que también, bueno, estaba en términos de relaciones internacionales, estaba peleado con muchas partes del mundo, con Rusia, como por ejemplo Biden estaba peleando con Rusia, estaba peleado con Rusia. Desde el punto de vista comercial, le había dado a China mayor envergadura dentro de los Estados Unidos para colocar su comercio con bajos aranceles. Entonces hay contradicciones también. Aquí hay dos grupos que se luchan el poder y se van a seguir luchando el poder. En la bolsa siempre, bueno, tratamos de hacer un inciso en este programa para hablar un poco de economía y pues ahí vamos a hablar de la bolsa de Wall Street, pronto hablaremos de la bolsa de Londres, de Sydney, de Shanghái, pero en este momento la bolsa de Wall Street está bastante movida, la economía está bastante movida. Uno de los ganadores de la semana, aunque bajó bastante de precio, fue el Bitcoin, volvió a posicionarse en los 97.500, productos de grandes inversiones que vinieron de China y de Arabia Saudita. Esto es clave. Se compró una gran cantidad de Bitcoin desde esos países, se le inyectó capital y el Bitcoin volvió a renacer. El oro fue uno de los grandes ganadores de esta semana, cifra récord, $2.931 la onza de oro, el oro dólar entre los 2.881 y 2.885 la onza de oro para el oro dólar también. Nvidia, que había sido la gran perdedora de las últimas 3 semanas, se repuso esta semana y fue una de las grandes ganadoras de la bolsa de Wall Street. Ethereum, como la segunda criptomoneda más famosa del mundo, aumentó casi a los $3.800 la criptomoneda, lo que para los inversores de Ethereum fue un gran alivio, porque todo lo que fue enero, Ethereum estuvo en cifras rojas. Alibaba, que es un ADR, Alibaba es un consorcio chino que posee aproximadamente 18 subsidiarias con sede en Hangzhou, en Shanzhou, en China. El comercio electrónico en Internet, Alibaba se propone hacer una especie de competencia a Amazon.com y fue la gran ganadora de esta semana. De lo que fue del lunes hasta el viernes, estuvo de primero en los grupos más vistos dentro de todas las páginas que cotizan, dentro de todas las páginas que analizan el comercio y toda la economía mundial. Alibaba, diríamos nosotros, fue la gran ganadora de la semana. Así como Repsol, la empresa petrolera española, estuvo también cotizando a la alza durante toda la semana. Bien, en esta semana también vimos temas sobre Venezuela. La USAID continúa moviéndose las investigaciones. Se han sumado más nombres a los que dábamos la semana pasada. Se han sumado ONG, se han sumado grupos, se han sumado pruebas, se han sumado testigos a decir, bueno, que la USAID sobrepasa hablan de 11.000 millones de dólares que han entrado a Venezuela desde el año 1999 de la USAID para desestructurar muchísimas cosas dentro del país. Esto es una investigación amplia. Quizá hay contradicciones también dentro de la USAID. No sé si a Marco Rubio le favorece que se digan todas las pruebas y todos los testigos que hay sobre la USAID en Venezuela. No sé si esto va a quedar allí. Se están destapando otros temas con respecto a la USAID dentro de los Estados Unidos. Se están destapando grupos en Perú y grupos en Colombia que también recibieron por parte de ONG ayudas internacionales y no fueron directamente humanitarias ni económicas, sino fue para aportes e inversiones en otros temas que no tienen que ver mucho con lo humanitario. Hablamos de Venezuela también un poco. Recordemos que se espera que el Valero Port Arthur, que es uno de los puertos más grandes de la costa de los Estados Unidos, de la costa del Golfo, donde se lleva el petróleo venezolano, donde la Chevron lleva el petróleo venezolano. Valero Port Arthur quiere también ser parte de la extracción de petróleo venezolano. Se habla de nuevas licencias, se habla de la apertura de nuevos contratos con Venezuela para el traslado de petróleo. La empresa del plástico también se movió muchísimo esta semana en Venezuela. Recordemos que hay consorcios turcos que quieren asumir la producción, la importación, la producción y la venta
del plástico en Venezuela y a nivel de América Latina. Ya tienen sede en Italia, tienen sede en algunos países de América Latina y ahora quieren poner las manos dentro del plástico, dentro de la fábrica del plástico venezolana, lo que bueno, Venezuela siempre va a estar en el ojo del huracán, siempre va a estar en todos los temas geopolíticos, primero por su ubicación. Recordemos que bueno, la ubicación de Venezuela es perfecta, y de los 18 minerales más raros que tiene el mundo, Venezuela tiene 17, con grandes reservas de oro, con grandes reservas de petróleo. Bueno, para ustedes contar lo que tiene Venezuela, es un enclave geopolítico Venezuela por ubicación, por recursos, y siempre va a estar en la boca de las grandes potencias. Bien, hemos llegado al final. Debo, bueno, agradecerles una vez más a aquellas personas que me siguen. Espero que este capítulo, este programa número 6, les atraiga, les sea de gran aporte. Aquí estamos para ello, para aportar un poco más, un granito más al análisis real, al análisis serio, al análisis del día a día que nosotros estamos llevando con gran emoción, con gran pasión. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Feliz semana. Feliz Día del Amor y la Amistad. Aunque ya pasó, el amor y la amistad es todos los días. Yo titulé ese día como el gran día comercial del amor y la amistad, porque ello es. Pero bueno, vale todos los días para felicitarnos, para abrazarnos, para decirle a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra esposa, nuestros hijos, que aquí estamos y que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Los espero la próxima semana.